En un mundo cada vez más digital, los juegos online y las apuestas han dejado de ser solo un entretenimiento. Hoy, los niños, adolescentes y sus tutores enfrentan un desafío silencioso pero creciente: el juego patológico. ¿Cómo identificar las señales de alarma? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? De la mano de profesionales en salud mental de Briut Salud, exploramos todo lo que necesitas saber sobre la adicción al juego en las nuevas generaciones. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta charla de juego patológico en adolescencias. Mi nombre es Martina Bianchi, soy licenciada en psicología y psicóloga del equipo de Briut Salud. Y estoy aquí con Ángeles de Paoli, psicóloga clínica especialista y psicóloga del equipo de toxicología del Hospital Fernández, también psicóloga del equipo de Briut Salud, y con Bruno Bonsanti, médico psiquiatra de la División Toxicología del Hospital Fernández y vicepresidente del capítulo de juego patológico y otras adicciones conductuales de APSA. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Bueno, para arrancar, la mejor forma tal vez de este encuentro es definir qué es el juego patológico, ¿no? Bueno, podríamos empezar diciendo que el juego patológico es una adicción. Es la primera adicción reconocida como adicción conductual, sin sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Son conductas que no se pueden controlar, que no se puede elegir cuándo se las empieza. Una vez que se empieza, no se puede frenar de hacerlas. A pesar del daño que generan, ¿sí? en ellos o en los otros. Y como toda adicción hay vulnerabilidad a las recaídas. Entonces me parece que este punto es importante, que estamos hablando de una enfermedad y la primera adicción sin sustancias reconocida. Sí, podríamos pensar que es una forma digamos, de manifestación del malestar y el sufrimiento psíquico muy típico de la época. Estamos en una época donde se busca la satisfacción inmediata, donde todo es mucho más líquido y más efímero. Y junto con las tecnologías me parece que se da justamente una combinación donde a demanda del usuario sí hay una sobreutilización de estos instrumentos y se manifiesta de esta forma. Lo más paradojal que tiene esto es que se supone que da satisfacción, pero en el fondo es una forma de hacer con el displacer y con el dolor. Entonces, a medida que cada vez se intensifica, es necesario continuar apostando y jugando y incrementando esta conducta para poder obtener el mismo resultado, ¿sí? Sabemos que también lo que suele suceder es que se encuentra más satisfacción en la parte previa que en el resultado en sí, o sea, en la ganancia o en la recompensa. Entonces, hay como un interés de perder en un punto para poder repetir la experiencia, ¿sí? Y eso es lo que la hace compulsiva. Uh-huh. Bueno, como decíamos recién, tal vez nos estamos enfocando en el juego patológico en adolescencias, ¿no? Particularmente en este momento evolutivo. Y en ese punto me interesaba pensar cómo el juego, que tiene una función tan primordial y, digamos, psíquicamente tan importante, puede devenir problemático, ¿no? En este momento particular. Sí, me parece que está bueno poder distinguir entre lo que es el juego como función estructural del psiquismo, el juego clásico en niños y adolescentes, donde ahí hay una participación de la fantasía, la creatividad, digamos, el ejercicio del cuerpo, la motricidad, ¿sí? Y sobre todo la relación a un otro, donde se construyen dinámicas vinculares, grupales y demás de juego, deporte y recreación, a tal vez estas manifestaciones de la conducta que tienen un carácter mucho más aislado, ¿sí? En solitario, más autoerótico, donde están consigo mismos, no hay una relación al otro, y mucho más estereotipado, ¿sí? Incluso el lugar del cuerpo, o sea, como que no hay esa plasticidad que uno vería en el juego clásico. Entonces, bueno, es un poco polémico, obviamente se lo llama juego, pero en el fondo tiene que ver más con una conducta repetitiva y estereotipada y no el juego clásico simbólico que produce que el desarrollo psíquico pueda seguir su curso. Uh-huh. Así como dice Ángeles, es una conducta rígida, estereotipada, que se pierde el control de hacerla, ¿no? Y que cuando se deja de hacer se tiene lo que se llama la abstinencia, se empieza a sentir mucha ansiedad, mucha inquietud, digamos, esa es la abstinencia de las adicciones conductuales. Se tiene tolerancia, ¿sí? Digamos, cada vez se necesita jugar más para sentir ese efecto, ese primer efecto.
Y también hay lo que se llama craving o deseo irrefrenable de realizar la conducta, ¿no? Entonces la persona cuando pasa por enfrente del lugar donde juega o se encuentra con amigos con los que solía jugar o se abre el juego en el que suele apostar, empieza a sentir una ansiedad muy fuerte, que es este deseo irrefrenable propio de las adicciones. Ujú. Particularmente en la adolescencia también podemos identificar factores de riesgo, ¿no? Tal vez distintas características o escenarios que podrían facilitar o propiciar que este tipo de conductas se desarrollen. Claro. ¿Cuáles serían? Bueno, básicamente no contar con un entorno continente, ¿sí? Que haya poca capacidad de diálogo entre el adolescente y sus referentes afectivos. El grupo de pares obviamente influye mucho porque, bueno, la adolescencia, como veníamos hablando, se trata también como de poder ensayar roles, ¿sí? Que después van a ser asumidos por la persona en la construcción de su identidad. Entonces, la identificación a lo que hay alrededor de él, a las conductas, las prácticas y demás, el adolescente va como ensayando y probando y intentando encontrar qué le queda, digamos, a su gusto, ¿no? Entonces, si hay todo esto alrededor, obviamente que genera un escenario de mayor complejidad y propicia la posibilidad de que esa persona termine teniendo un problema de este tipo. Me parece que también es importante pensar en el caso por caso si ese adolescente ha pasado por alguna cuestión traumática, tanto él o alguien del entorno afectivo, alguna crisis vital, algún cambio drástico de lo que venía sucediendo, porque ahí hay que prestar más atención porque a veces a partir de eso, como desencadenante, puede ser que después se produzca esta conducta, ¿no? Pero digo, todos esos antecedentes hacen a este armado de factores de riesgo que hay que considerar al momento de evaluar. Yo ahí agregaría que el cerebro adolescente es un cerebro que está en desarrollo, que tiende a la impulsividad, a tomar acción y que le cuesta más el freno inhibitorio. Todo eso se está desarrollando. Entonces los adolescentes justamente están en riesgo de generar este tipo de conductas adictivas. Cuanto antes empieza, más riesgo hay de desarrollarlas, ¿no? Porque no es que aparece la adicción de un día para el otro, sino que es algo que se va desarrollando con el tiempo. Y está también estudiado que cuanto más jóvenes las personas están expuestas a una conducta adictiva, más riesgo tienen de desarrollar la adicción. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que si los padres o el entorno está jugando o está apostando, ese chico está más vulnerable. Bueno, venimos hablando y lo venimos cuestionando también al tema de nombrarlo juego, ¿no? ¿Se puede realizar una división clara entre juegos de apuesta y juegos sin apuesta? Bueno, te diría que hoy en día no se puede generar una división clara. Clásicamente uno diría que los juegos, digamos, para generar una adicción tenían que tener apuesta, tenía que estar el dinero involucrado. Pero bueno, la verdad que el concepto de apuesta es más amplio, no solo se necesita dinero, sino ya con poner algo, digamos, de valor en riesgo para conseguir otra cosa de mayor valor, es que ya uno está apostando eso. Y hoy en día tenemos una cantidad de juegos que, digamos, siempre nos quedamos atrás, ¿no? Uno puede conocer un juego, pero después sale otro nuevo, y aparece el dinero de maneras indirectas, ¿no? Por ejemplo, para subir de nivel, para comprar un skin, para abrir una caja, para tener un arma más novedosa. Entonces, hoy en día uno tendría que, digamos, pensarlo como de una manera más abierta y estar atento, ¿sí? Quizás uno piensa que no hay juego involucrado en el juego, que está jugando, digamos, la persona, pero muchas veces lo hay y no lo sabemos. Así que hoy en día diría que no es necesario que haya dinero involucrado como para pensar en las apuestas. Repasamos hasta el momento. ¿Qué se puede hacer para prevenir y cuáles son las señales de alarma? Bueno, podríamos empezar por pensar cuáles son las señales de alarma, que sería que el adolescente tenga un cambio de conducta, ¿no? En general el adolescente que juega pasa muchas horas en el día jugando, duerme mal a la noche, entonces empieza a llegar al colegio y estar muy cansado, empieza a rendir mal, se empieza a aislar, se empieza a encerrar, como hablábamos antes, ¿no? de lo que quiere decir este tipo de juegos. Y muchas veces se meten en situaciones muy peligrosas, donde le deben dinero a personas peligrosas justamente, y entonces son adolescentes que están muy estresados, angustiados, ansiosos. Entonces, ante el cambio de conducta del adolescente, ahí podríamos pensar como que es una señal de alarma. Claro, y un poco para poder llegar a tiempo, entender que esto es gradual, que no es de un día para el otro y que hay signos
que uno puede ir leyendo como padre para empezar a poder establecer una escucha activa, una comunicación asertiva, sin juzgar, que ante estos cambios de conducta o alguna sospecha de que algo de esto esté pasando, se pueda tener un diálogo, digamos, con cierta empatía y sinceridad para poder entender qué es lo que le está sucediendo, porque como hablábamos antes, en general esto muestra algún problema de tinte psicológico previo que el adolescente lo está tratando de resolver de este modo, ¿sí? Entonces es una mostración, o sea, es una acción, no es un decir sobre lo que le pasa. Entonces apostar al diálogo es importante, poder entender que esto está cumpliendo una función, entonces poder abordar eso como algo que responde a, digamos, a la estabilidad del adolescente, por más que sea disruptivo o le genere estrés o demás, de algún modo ya está ocupando un lugar en su economía psíquica, ¿sí? En su forma de desenvolverse, y poder destrabar todo eso lleva su trabajo y su tiempo. Entonces, bueno, más que nada entenderlo como una problemática, no juzgarlo, ¿sí? No verlo desde un lugar de prejuzgar, de que lo hace a propósito o es voluntario, sino que es todo un entramado de mayor complejidad. Acá lo que quisiera agregar es que los adolescentes acceden al dinero a través de los padres o a través de la familia. Entonces me parece que es muy importante estar atento cuando empiezan a haber cuestiones como mentiras, ocultamientos alrededor de esto, y bueno, tratar de pensar cómo uno maneja este tema de tanto acceso al dinero por parte de los adolescentes. Yo pensaba también en los espacios escolares, ¿no? En grupos de padres en el colegio, que generalmente hay algo de esto, ¿no? De los juegos y de las apuestas, en donde algo de lo grupal y de la identificación y de compartir esto con mis pares que también se juega. Entonces, el lugar de las instituciones ahí para prevenir, para poder incluir esto en la temática de la formación de los chicos y las chicas. Retomando un poco lo que decía Ángeles, de que esto es una mostración, de que es una patología del acto, ¿no? Y de que posiblemente haya algo previo que da lugar a que se desencadene. ¿Cuáles podrían ser las patologías asociadas más comunes, que están más presentes? En general, bueno, la etapa de la adolescencia es una etapa de crisis vital profunda, donde se reeditan un montón de cuestiones de la infancia. Entonces, hay algo del desarrollo, de la experiencia y del recorrido que haya hecho esa persona y con qué recursos subjetivos cuente, se ponen a prueba en esa etapa, ¿no? O sea, cómo tolera la frustración, el aislamiento, la vinculación con el otro, la capacidad de espera, ¿sí? Son todas cosas que uno, como psicólogo, trata de medir o de evaluar cómo están esas herramientas. Entonces, todo lo contrario a eso es lo que nos muestra cómo llega al consultorio como síntoma, ¿no? Que tiene que ver con trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, ¿sí? Como cuestiones de aislamiento social, fobias, miedos, ¿no? Conductas, digamos, más impulsivas, cortes o demás tipo de actitudes que aparecen mucho en la adolescencia y que tienen que ver con justamente la contracara de no tener tal vez esas habilidades desarrolladas. Nunca es al 100%, pero hacen a la posibilidad de que después, cuando confronta con situaciones problema que se dan en la adolescencia, con lidiar con el grupo de pares, poder soportar los límites de los adultos, de las instituciones y demás, bueno, pueda ensayar modos de resolver eso sin llegar a rasgos de síntomas que necesiten un abordaje psicológico-psiquiátrico. Abordaje psicológico-psiquiátrico, ¿cuál es el tratamiento sugerido, apropiado para estas cuestiones? Bueno, en principio, por ahí puede sonar reiterativo, pero me parece es importante volver a decir que estamos en el terreno de las adicciones, o sea, de los trastornos mentales, porque muchas veces lamentablemente se sigue pensando que las adicciones tienen que ver con algo de un vicio, de algo que la persona eligió. Entonces, si estamos dentro de las enfermedades mentales, el tratamiento es profesional, interdisciplinario, psicológico, psiquiátrico, tanto individual como familiar. Bueno, y en el abordaje para estas problemáticas es muy importante también poder tener, digamos, a los referentes con los que se vincula a diario, poder dar pautas, ¿sí? de cómo manejarse con estas situaciones, que se involucren en el tratamiento, que no sea únicamente la persona que padece esta conducta o esta adicción
la que venga al tratamiento, sino que se involucre todo el grupo familiar, ¿sí? Y que cada uno incluso pueda tener su propio espacio de psicología, de terapia, porque obviamente, como veníamos diciendo, esto es una construcción, esto tiene que ver mucho con lo ambiental, ¿sí? Con el entorno. No es algo que surge de la persona de forma aislada, sino que está en una red de conexiones y de situaciones que son importantes, que se puedan ir modificando para que los cambios sean más profundos y duraderos, a pesar de que entendemos que tal vez un adolescente con este nivel de problemática ya avanzada puede tener recaídas que son parte del tratamiento, ¿sí? Que eso se toma en cuenta y se advierte para que no genere frustración, porque incluso es hasta valioso que suceda en el tratamiento para que uno pueda entender cuáles son las coordenadas que disparan esta conducta. Claro, y trabajar sobre las herramientas, ¿no? Para poder acompañar eso. Acá me gustaría hacer un agregado en relación al tratamiento y lo que venimos hablando de cuáles son las patologías asociadas, que cuando hay una patología mental asociada a la patología adictiva se habla de lo que es la patología dual, un trastorno mental más un trastorno de adicción, sea con o sin sustancias, que el juego patológico está más estudiado en adultos, pero está muy relacionado al consumo problemático de alcohol, como decía Ángeles, a la depresión, a la ansiedad, también al déficit atencional, y que muchas veces se empieza, digamos, por la patología mental, la persona está deprimida, está ansiosa y busca el juego como para tratar de calmarse, y muchas veces es al revés, quizás no está ni tan deprimido ni tan ansioso, lo empieza a buscar, por ejemplo, los adolescentes los buscan muchas veces como para vincularse con otros, pero esa conducta, digamos, empieza a ser repetitiva, compulsiva, no se puede dejar y empieza a tener mucho impacto sobre la salud mental de la persona. Recordemos, son personas que se aíslan, que se pueden empezar a deprimir, digamos, pueden empezar a tener problemas económicos muy serios, entonces muchas veces aparece el juego y luego, digamos, el trastorno mental muchas veces es al revés, o también se pueden ir desarrollando a la vez una cosa y la otra, ¿no? Pero bueno, siempre hay que estar muy atento a esto porque, como decía Ángeles, no es algo aislado, ¿no? Digamos que, sino que en general viene con algo más. Bueno, acá me voy a ir un poco de nuestra hoja de ruta, pero también pensaba en esto del contexto y de la época, de lo instantáneo y lo sumamente accesible que es empezar a jugar, ¿no? Que hay como mucha publicidad y tal vez, bueno, estamos todos con el teléfono en la mano muchas horas al día, no hay que trasladarse. También, bueno, ese es un factor de riesgo que contextualmente está complicando tal vez esta situación. No sé si tal vez tengan algo para aportar en relación a todos estos estímulos, algo que, digamos, alguna reflexión al respecto, que bueno, todas las épocas tienen, ¿no? Como algo de esa invitación a una forma de sintomatizar o a una forma de padecimiento más particular. Pero bueno, ¿cómo pensamos en todo esto? Sí, me parece que bueno, también se incita mucho desde, ¿no?, la publicidad, las figuras de renombre populares que hacen, digamos, en Instagram o en distintas redes sociales como una invitación a que participen, a que jueguen, digamos, me parece que hay como mucha oferta de parte de lo social, ¿sí? De todo lo que son las redes sociales y demás que los chicos acceden y ven, y a partir de ahí una promesa de éxito, ¿no?, de muy vacía, de que todo es fácil, rápido, que nada necesita de un tiempo, de un compromiso, de un desarrollo, de una espera. Por eso creo que va de la mano con la época, porque estamos en esta época que justamente se caracteriza porque uno de un día al otro logre lo que tal vez en otras épocas tenía etapas, tenía procesos, retrocesos. Bueno, creo que hay mucha dificultad en los adolescentes de poder entender esa lógica, ¿no?, de procesos, de tratamientos o de cómo llegar a un proyecto de vida, a un objetivo, y la facilitación que hacen estas redes o estas formas de, ¿no?, de obtener dinero fácil o de ser alguien, ¿no?, tener un nombre, un rol social de un día para el otro, sin poder atravesar todo lo que eso implica. Entonces, bueno, hay como un empuje de la época a acceder a esto, a vivenciarlo y a no poder leer, ¿no? No se puede leer, o sea, hay mucha dificultad en la lectura de qué tipo de síntomas y consecuencias trae todo esto. Parecería que es sin consecuencias, que es fácil, que es rápido
y que está bueno, ¿no? Y me parece que falta un poco el lado B de todo esto, la información que circule de este tipo de contenido para que las personas puedan entender qué es lo que está pasando y que no es un juego justamente, que implica algo de la vida de la persona que lo puede marcar por mucho tiempo y que deja consecuencias. Acá a mí me gustaría agregar que, digamos, esto que decís me parece que es muy importante, esta pregunta, y hablar un poco del sistema de recompensa, que es esa parte de nuestro cerebro que se activa cuando hacemos alguna actividad que nos genera placer y que en realidad estaba pensado para la supervivencia del ser humano. Entonces que se activa y que se libera dopamina cuando uno come algo rico, cuando uno tiene relaciones sexuales. Entonces que se activa ante un estímulo placentero. Hoy en día estamos en una sociedad que está llena de estímulos placenteros, o sea, nuestro sistema de recompensa está hiperestimulado, mucho más de lo que realmente necesita. Y la pena con esto es que cuando ese sistema de recompensa empieza a estar estimulado por una sustancia o por una conducta adictiva, ya no se estimula tanto por el resto de las cosas como tener relaciones sexuales, comer algo rico, hacer algo que nos gusta. Entonces la persona empieza a perder el placer por estas otras actividades y este sistema de recompensa queda capturado por la conducta adictiva, ¿no? Así que bueno, lo social tiene un gran peso, ¿no? En esto. Y es cierto que en otro momento, bueno, se iba al casino, entonces había que trasladarse, había que entrar a un lugar, uno tenía que ser mayor de edad, y hoy en día lo tenemos en la palma de nuestras manos. Digamos, hay, como dice Ángeles, está lleno de publicidad que estimula, ¿no? A los adolescentes que se conecten a estos sitios. Sabemos que hay regulaciones, pero bueno, también sabemos que las tecnologías y los adolescentes se llevan muy bien, y el adolescente sabe, ¿no? Cómo encontrar la página que no tiene barreras, ¿no? Entonces eso es lo dificultoso. Uh-huh. Pensaba en cuál podría ser un horizonte de tratamiento, una dirección de cura, o bueno, esos términos tal vez que manejamos, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles podrían ser las expectativas que se le puede poner a un tratamiento frente a un trastorno como este? Que es complejo, que reincide, que tiene recaídas y bueno, y que se necesita de distintos escenarios de trabajo para poder contener. Bueno, justamente poder ofertar algo distinto de lo que oferta la época, que es el éxito y la rapidez. O sea, me parece que lo básico es entender que esto va a ser un proceso largo, que hay que ir desarmando un montón de aspectos, que no es solamente el foco puesto en la conducta adictiva, sino como decía Bruno, puede ser distintos escenarios, que ya venía algo previo y se potenció con esto, o que esto hizo que la persona pueda empezar a tener problemas en su día a día, en su desempeño y demás, como consecuencia de esta conducta. Entonces, si nosotros suponemos que va a haber un éxito terapéutico rápido, que va a ser sencillo, que con 2 o 3 pautas ya va a estar todo solucionado, no hacemos más que generar la misma falsa expectativa que están haciendo todas estas cuestiones. Entonces, lo que hay que ofertar es algo a contrapelo de lo que marca la época. Me parece que en ese punto el psicoanálisis y toda la línea psicodinámica de la psiquiatría trabaja en esa orientación, o sea, en poder tener una escucha distinta, ¿no? No una respuesta rápida a problemas que no son fáciles de resolver. O sea, no prometer cosas que tal vez no sucedan y sí entender que hay un caso por caso, que si bien estamos hablando de cuestiones generales, ¿sí?, y orientativas, esto no se aplica exactamente a cada persona, porque lo importante de esto es rescatar la singularidad que tan, digamos, arrasada está con todas estas cuestiones de masividad, de que a todos nos gusta lo mismo, de que a todos nos debería gustar hacer lo mismo, digo, volver a recuperar la satisfacción en las pequeñas cosas y en los detalles, porque si no, como decía Bruno, está todo sobreestimulado y parecería que a todos nos queda bien y nos hace bien lo mismo. Eso sería. Sí, yo eso agregaría que se puede estar mejor. Recuerdo una vez una persona que me preguntó algo como, usted tiene otros pacientes que se recuperaron de las adicciones, digamos, que se puede estar mejor, ¿no? Que uno se puede recuperar, fue una muy buena pregunta. Que como vos decías, Martina, hay vulnerabilidad a las recaídas y las recaídas tienen que ver con la evolución de la enfermedad.
pero que, bueno, eso no nos tiene que frustrar, digamos, o bueno, no nos frustra, pero seguimos adelante, ¿no? Entonces me parece eso es importante, algo de lo que hablábamos recién de buscar tratamiento con gente que entienda de esto, ¿no? Que entienda que la recaída no tiene que ver con que uno lo hizo a propósito o está queriendo joder a alguien. Pero bueno, digamos esto, que es un camino difícil, como dice Ángel, lleva tiempo porque son cosas que se instalan también y que aparecen sintomáticamente, pero que son cosas que se van instalando con mucho tiempo y también entonces lleva tiempo, digamos, recuperarse. Pero bueno, transmitir que con un tratamiento se puede estar mejor. Bueno, les agradezco un montón, ha sido un placer para mí hablar con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Si alguna de las personas que está escuchando este podcast está atravesando con una dificultad relacionada al juego patológico, recuerde que puede contar con distintos profesionales especializados que están disponibles en la plataforma de Briut Salud y en distintos efectores e instituciones. Vamos a dejar acá abajo líneas de atención y bueno, para quien esté escuchando o si conoce a alguien que esté atravesando esta dificultad, desde aquí aportamos esta información y estos puentes para ver si llega la ayuda del otro lado. Muchas gracias.